Aquí estamos con otro tema seleccionado y de su interés. Usted sabe que en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el tú a tú, muchas personas dicen, bueno, ya le quitaron el antejuicio, ahora los van a condenar, ahora los procesan. ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad le dio el amparo? ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué la Corte Suprema no actúa? Muchas veces hay una confusión jurídica y de términos que evidentemente no todos dominamos o dominan, y para eso se trata la charla que ahora vamos a tener. ¿Cuál es la esencia de todo esto que usted y yo hablamos en la calle y que muchas veces damos por sentado y resulta que no es así, sino que quedan otros flecos por cortar? Vamos a hablar con dos abogados. Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. Estuardo, buenas noches. Y Gerson Sotomayor, también abogado y analista en temas políticos del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Gerson, buenas noches. Yo creo que la primera pregunta es el antejuicio. Cuando a una persona, en el caso de estos diputados que ha habido ahora, se le quita, como dicen ahí, el antejuicio, ¿qué es eso y qué significa, Estuardo? Pues básicamente el antejuicio es un privilegio que tienen algunos funcionarios. También lo tienen en época electoral los candidatos inscritos. Y básicamente el privilegio consiste en que ante el señalamiento de la comisión de un delito, no es en automático que quedan ligados al proceso que se esté ventilando en un tribunal, sino que hay una fase previa para evaluar si existen indicios o no de participación. Y dentro de esa tramitación hay dos momentos. Cuando se le da trámite al antejuicio, se designa un juez pesquisidor para que haga investigaciones y rinda un informe. Y el segundo momento es que al rendir ese informe ya se tome la decisión de si se le retira o no la inmunidad. Y al retirarse la inmunidad queda sujeto al proceso. Es decir, como cualquier ciudadano. Es una fase previa. En este caso, lo que ha estado en los medios son sobre todo antejuicios contra candidatos y contra diputados. Los conoce la Corte Suprema de Justicia, designa juez pesquisidor, que es lo que ha ocurrido, y este tiene hasta 60 días para rendir un informe y luego el Pleno de la Corte decidirá si retira o no la inmunidad. Puede ser un plazo más corto el que se tome el juez pesquisidor, pero el plazo máximo que tiene es 60 días. A ver, vamos a tratar de comprender un poquito el escenario que usted nos plantea, Estuardo. Estamos hablando entonces que todos aquellos candidatos, como los hermanos Barquín, Martino Eslava-Izar, Roberto González, Salvador Gándara y otros más, a quienes hoy se les procede a quitar el antejuicio, deberán todavía pasar por un proceso, pero eso no los exime de participar como mucha de la gente cree. Ellos pueden seguir participando con su candidatura y pueden inclusive llegar a primera y a segunda vuelta e incluso ser electos si esto llega a 60 días. Es correcto. De hecho, no se les ha quitado la inmunidad, sino están en el primer momento en donde se dio trámite y se designa un juez pesquisidor, por lo que ni siquiera se ha tomado la decisión si se retira o no la inmunidad. Y todo esto no detiene un proceso electoral que va avanzando en paralelo y que los días que nos acercan al 6 de septiembre cada vez son menos. Gerson, ¿se puede dar, digamos, el peor de los escenarios, políticamente hablando, es que cualquiera de estos candidatos a diputado, a vicepresidente o alcalde, el juez pesquisidor no rinde su informe antes, es electo, ¿verdad? Por lo que sea, y luego el juez pesquisidor rinde un informe y supongamos que la Corte Suprema estima que hay indicios suficientes para retirarle la inmunidad. ¿En qué momento queda ese candidato ya electo, ese diputado electo, ese alcalde electo o ese presidente o vicepresidente electo? ¿Qué ocurriría en ese escenario? Bueno, en este caso lo que ocurriría es simple y sencillamente lo que establece la Constitución, que es que un funcionario público, sea en ese momento electo o ya habiendo tomado posesión, puede ser separado de su cargo hasta el momento en que se dicte prisión preventiva o sea condenado y tenga prisión e inhabilitación especial. De lo contrario, puede ser que tenga una medida sustitutiva que ha sido ligado a proceso, pero eso no exime que no cumpla sus funciones públicas. Un arresto domiciliario, por ejemplo. Un arresto domiciliario podría seguir teniendo sus funciones públicas. La Constitución, digamos, tendría que pedir permiso, por supuesto, pero eso no eximiría a que no se separa del cargo.
Correcto. Solo la prisión preventiva hace que se separe del cargo ese funcionario y eso obviamente pues indica, si se lo pedimos a un funcionario que ya está en plena actividad de sus funciones, no sea así a un candidato que digamos que está ahorita compitiendo en la palestra electoral y que obviamente no puede retirarse el derecho político de elegir y ser electo mientras no se le dicte esa prisión preventiva o bien sea condenado con inhabilitación especial. Estamos entonces hablando que todos estos candidatos que tienen hoy un antejuicio son inocentes el día de hoy hasta que se les encuentre culpable, como dice el artículo, creo que es el 59 de la Constitución de la República. Y ante eso, ¿qué es lo que entonces nos espera en las próximas elecciones? ¿Sería potestad del Tribunal Supremo Electoral en estos momentos apelar a la honorabilidad de los candidatos y decir no se les inscribe, así como se está haciendo con el presidente Portillo, o acudiendo a este principio de presunción de inocencia, el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna discrecionalidad o capacidad para decidir si se inscriben, ya están inscritos, pero si se les anula o no se les anula su candidatura, su inscripción? Yo creo que ahí, obviamente, esto se presta a diversas interpretaciones, pero quiero ser muy objetivo en el análisis. Obviamente yo no quisiera que fuera así, pero realmente con lo que estamos hablando del debido proceso, del principio de inocencia, enmarcado que garantiza, digamos, es una garantía y un derecho constitucional de todos los ciudadanos, una norma de rango constitucional, pero que es de carácter administrativo, no puede oponerse, no tiene más peso que una norma constitucional que ampara un derecho humano, tal cual es el tema de elegir y ser electo. En este caso, yo sí plantearía mis serias dudas a si el artículo 113 constitucional es aplicable en cargos de elección popular. Es difícil verlo desde esa forma, obviamente éticamente reprochable si se quiere, pero jurídicamente es un derecho. Y creo yo que en esa medida, pues las garantías y los derechos nos amparan a todos y todas las personas y obviamente objetivamente también tenemos que plantearnos ese otro escenario. Eso puede llegar, siguiendo este razonamiento de Henson, que es perfectamente admisible, en amparos o en peticiones hasta la Corte de Constitucionalidad, y yo quería tocar el tema de la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad otorga aquel amparo contra la petición de antejuicio al presidente Pérez Molina, que luego ya lo anula y otorga el definitivo al sí al otro, mucha ciudadanía dice, bueno, ¿a qué juega la Corte? Es una decisión política, hay un sustento jurídico. Yo creo que los ciudadanos en general leemos poco la sentencia y los que las leemos tampoco las entendemos mucho porque esto del lenguaje jurídico hay que echarle su hormiga. Pero ¿cómo explicar al ciudadano que tenga confianza, que no tenga confianza, si la Corte está politizada, si no está, de la perspectiva de un jurista que sí está en esa línea del derecho? Yo creo que hemos visto una serie de solicitudes de antejuicio y uno podría separarla en dos grupos. Aquellas que son pedidas por la CICIG y el Ministerio Público y aquellas que han sido solicitadas por partidos políticos o entidades que no son las autoridades de persecución. En el caso específico del antejuicio del presidente Otto Pérez Molina, son 2 diputados de 2 partidos políticos los que presentan la solicitud y no el ente investigador. Creo que el hecho de que se haya en su momento dado el amparo provisional es un poco porque el origen de los señalamientos eran señalamientos que no venían de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones que ahí se señalaban, tanto el caso de la SAT como el caso del Seguro Social. Y también creo que la sentencia es una sentencia a la que hay que poner muchísima atención y que el Congreso de la República tiene ahora en sus manos en la agenda, porque la sentencia hace una situación muy particular y creo a mi criterio acertada de decir que cuando se plantea la acción de amparo, las diligencias estaban todavía a nivel de la Corte Suprema de Justicia y cuando se dicta la sentencia ya había avanzado por la revocación de ese amparo provisional a una esfera del Congreso. Entonces, digamos que los hechos ya habían cambiado desde la solicitud hasta la sentencia. Y la Corte en sus consideraciones dice, nos parece como un vicio de procedimiento el hecho de que
no se hayan planteado por los entes investigadores acusaciones y que sea un origen atípico de los partidos políticos. Menciono esto porque los miembros del Congreso tienen la obligación de revisar esa sentencia y saber si no hay un vicio en el proceso y pueda incluso retornar a la Corte Suprema de Justicia el análisis o resolver el Congreso conforme Eso cuando van a derecho. trabajar, ¿te refieres? A cuando vayan a trabajar, pero digamos, sí creo que este antejuicio ha sido atípico tanto en su planteamiento como en su defensa. Hay Porque un juicio quien atípico, es una denuncia atípica también la que se hizo, por ejemplo, contra la fiscal general. Desde esta atipicidad que tú dices de que no es el ente perseguidor o persecutor de los delitos, como es SICIG, MP, contra la fiscal general y contra otros funcionarios públicos. Exactamente, y incluso contra el candidato Roberto González, que entiendo que no es un ente investigador, sino que es una persona particular la que solicita. Algunas asociaciones de juristas llamadas así que han planteado que eso están ligadas con un partido político. Es decir, también es importante separar cuáles son las de los entes investigadores y cuáles pueden tener un tema político, porque la misma ley de antejuicio establece que ese mecanismo no se puede estar utilizando con señalamientos con intereses políticos. Gerson, perdón, no. Gerson, yo solo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que nos espera entonces a los guatemaltecos el día de hoy? ¿Cómo podemos llegar a la primera vuelta? ¿Vamos a ver a todos los candidatos participando? ¿O podría existir la posibilidad de tener en el organismo judicial un acelerado juicio, una justicia pronta que nunca la vemos en Guatemala, pero que pudiera darse y que antes del 6 de septiembre alguna de estas personas fuera condenada? ¿Existe la posibilidad de que de aquí al 6 de septiembre alguno de los candidatos sea condenado y no pueda participar? No, yo creo que condenados definitivamente no. Los procesos penales aquí en Guatemala tienen una duración aproximada de 5 años o más. Entonces, condenada definitivamente creo que no para primera vuelta. De repente lo que sí puede ocurrir es de que el juez pesquisidor en extraordinario y acelerado uso de sus facultades y de sus funciones y haciendo un buen trabajo, pues entonces en un tiempo menor realice el informe que le corresponde enviar a la Corte, los informes, porque son varios informes los que tiene que emitir, que le corresponde enviar a la Corte Suprema de Justicia, los emita y la Corte Suprema de Justicia tome la decisión de retirar el antejuicio, el derecho a antejuicio. En esto todavía queda de que el proceso sea conocido, como cualquier ciudadano, se abra el proceso penal y obviamente esto podría darse hasta que un juez le dicte prisión preventiva a alguno de los denunciados. Pero de lo contrario, este tema vamos a ver un 6 de septiembre con todos los candidatos. Vamos a ver si alguno de ellos, pues tomando posesión, entonces pues se le dicta prisión preventiva y se le tendrá que separar del cargo, ya sea electo o ya asumiendo posesión del mismo. Y esto pues obviamente el derecho es así, el derecho de defensa es así. Lamentablemente sé que todos los guatemaltecos no quisiéramos ver eso, pero es realmente como se debe dar. Y obviamente creo yo que también que se hagan los procesos como deben hacerse también no permite que exista un ámbito de discrecionalidad a la hora de la aplicación de justicia, que creo que también cualquier ciudadano puede ser víctima de esa aplicación de justicia. Y obviamente comparto totalmente la opinión de mi colega en el sentido de que es absolutamente indispensable que, digamos, separar los dos temas. Un antejuicio solicitado por el ente investigador y otro antejuicio que sea solicitado por un particular, ya que entonces ya existe una calificación y debería de existir una profundización mayor en torno a si es político, espurio o ilegítima la solicitud de retiro de antejuicio, que es lo que en este momento la Corte Suprema de Justicia puede calificar para darle trámite o no a una solicitud de retiro de antejuicio. Porque si no se puede prestar a vendetas personales o políticas, como estamos viendo. En todo caso hemos visto una Corte Suprema muy amigable, prácticamente por unanimidad. Han concedido todos los antejuicios, incluidos estos, bueno, con excepción del de la fiscal Telma Aldana, que evidentemente lo rechazaron, pero por ejemplo el del señor Canela, que sí tiene esa otra procedencia, lo han dado. Esto es un juego político, digamos que es una manera de decir, bueno, pues si ponen un antejuicio, ¿por qué no concederlo si hay un juez pesquisidor que a fin de cuentas no va a dar elementos? Es una postura
jurídicamente cómoda o cómodamente jurídica, no sé cómo, es decir, o racionalmente jurídica y decir, bueno, pues, ¿por qué no? Que lo investiguen. ¿O hay que hacer otra lectura? Creo que hay que hacer otra lectura en el sentido de que precisamente en esta sentencia que emitió en definitiva la Corte de Constitucionalidad esboza que no solo es el origen del que hay que analizar con mayor detenimiento cuando no son los entes investigadores, sino que en ese momento, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debe de razonar y fundamentar muy bien por qué de los motivos para dar trámite. Es decir, en uno hay pruebas y en otro no. No es un ente tramitador, sino hay un análisis de fondo para poder conceder o no el trámite. Y ahí, en ese punto, creo que en esta lluvia de antejuicios que han habido, no todos han tenido ese nivel de profundidad quizás, y así lo menciona la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que este caso de vamos contra el presidente Pérez Molina todavía tiene mucha tela que cortar porque la sentencia es bastante completa en dar unos considerandos muy puntuales y que pueden haber aspectos técnicos que hagan regresar el proceso para que la Corte razone si cabía o no darle trámite a ese. Pregunta una persona de la audiencia, ¿qué pasa con la justicia después de las elecciones? Si queda alguien acusado, ¿caminará o no? ¿Qué nos toca si el vicepresidente fuera encontrado culpable? ¿Cuál es el camino legal que procede? Pues, en primer lugar, yo creo que pasa con la justicia después de las elecciones. Yo espero realmente que tengamos cualquier funcionario electo, pero que tengamos realmente una justicia que esté caminando de mejor manera que lo que veníamos viendo desde hace muchos años. ¿Por qué planteo esto? Obviamente se está presentando un escenario jurídico en donde realmente se le está impulsando a que, por ejemplo, CICIG, a través del Ministerio Público, lleve determinados casos, y esos determinados casos no solamente son emblemáticos y ejemplares, sino también que está viniendo a tocar una parte de la justicia que no se había tocado anteriormente, que es el tema de la corrupción. Y ese tema de la corrupción creo que pone a temblar a Raimundo y medio mundo en este país, porque realmente habíamos vivido en un sistema de impunidad absoluta en los últimos 10 o 15 años. Muy bien, Gerson Sotomayor, Estuardo Ralón, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes explicaciones jurídicas para no juristas. Mi conclusión sería, tengamos fe en la justicia. Hasta ahora, el ente acusador, CICIG, Ministerio Público, pareciera que han hecho su trabajo suficientemente bien por las pruebas que han presentado. La Corte Suprema de Justicia ha tramitado, podemos hacer alguna crítica de análisis de profundidad, pero ha dado trámite. Los jueces pesquisidores designados, esperemos también y deseemos que hagan el suyo, y la Corte Constitucional ha dado lineamiento suficiente. A lo mejor el sistema no está tan mal desde una perspectiva de ensamblaje o de andamiaje. Muchas veces lo que queremos es que las cosas sean más rápidas y que la justicia siempre responda a nuestros intereses, y muchas veces no es así. Pues sin más trámites que esa conclusión para no juristas, para mí, es decir, doña Silvia y yo nos despedimos, pero no sin antes darle la entrada a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que le va a hacer ahí un repaso de los tweets más interesantes. Muchas gracias, nos vemos el martes, pero escuchen lo que tiene el señor Sandoval que decirnos. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Estamos con los mensajes más comentados que tenemos en Twitter. Hasta el momento nos dice José Ramón, ya no tenemos institucionalidad. Corte Suprema de Justicia debe favores y legislativo evade sus responsabilidades. Ana, que los lleguen a proceso pronto. Larisa nos plantea, si fueran honorables harían todo correctamente. Antonio, pero tienen tantas protecciones que es imposible desentrampar los procesos. María, por los antejuicios se deberían de suspender las elecciones, que falta de dignidad y respeto al pueblo. Y Raúl, un candidato solo puede ser inhabilitado por sentencia, pérdida de los derechos, auto de prisión, incompatibilidad, es lo que nos plantea Raúl.